Capítulo 6. Aprendiendo de la historia de Bill W. Hemos dedicado la mayor parte de los primeros 5 capítulos de este libro para describir el problema del alcoholismo detalladamente. Hicimos énfasis en los detalles porque no puedes encontrar la solución a tu problema del alcohol o a cualquier otro problema sin entender completa y claramente cuál es ese problema. Como alcohólicos, nuestro problema no consiste en una voluntad débil, ni en falta de carácter moral, ni tampoco en el hecho de que sea un pecado. Nuestro problema es que tenemos una enfermedad de 2 caras, una alergia física que asegura que eventualmente vamos a perder el control al beber, y una obsesión de la mente que nos hace seguir bebiendo. No podemos hacer nada con respecto a la alergia física porque esa estará con nosotros por el resto de nuestras vidas. Y por lo tanto, la recuperación tiene que darse por medio de nuestras mentes. Sin embargo, si tan solo utilizamos nuestros propios recursos, somos impotentes ante el alcohol. Y debido a que somos impotentes ante el alcohol, nuestras vidas se han vuelto ingobernables. Esta definición del problema es el primero de los 12 pasos. Los 12 pasos se encuentran escritos en las páginas 55 y 56 del libro grande, y también los encontrarás al final de este libro en la página 174. Porque ellos forman un programa completo y práctico de recuperación para cualquier persona que sufra de la enfermedad del alcoholismo u otras adicciones. A lo largo de este libro nos referiremos con frecuencia a los 12 pasos. Por el momento nos gustaría que los leyeras lenta y cuidadosamente. Estimados escuchantes, este libro, como pueden escuchar, es muy interesante. Sin embargo, aunque estará en forma separada y continuaré la lectura, también estará unido al libro de Alcohólicos Anónimos. Primero pondré el libro de Alcohólicos Anónimos y después este, todo unificado en un solo libro, para que tú, que tienes este problema de alcoholismo, puedas escuchar el libro y después la explicación de 2 borrachos reformados que tienen muy buena intención al escribir este libro. Continuaré con la lectura. El primer paso dice: admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Ese es nuestro problema. Ahora, para resolver nuestro problema de impotencia necesitamos encontrar un poder que debe ser superior a nosotros. Y el resto de los 12 pasos describe esta solución y nos muestra exactamente cómo encontrar ese poder. La historia de Bill W. El capítulo 1 del libro grande trata sobre la historia de Bill W. Primeramente y antes que nada, es la historia de un hombre común y corriente que encontró la solución al problema del alcoholismo. La experiencia de Bill W. nos informa y asegura que existe una solución práctica para nuestro problema, y que esta solución puede ser utilizada por alcohólicos comunes y corrientes como nosotros. La historia de Bill W. también sirve como ejemplo de todo lo que escribió el Dr. Silkworth en La opinión del médico. Es un caso histórico, un ejemplo específico que demuestra e ilustra una serie de principios generales. El capítulo 1 también incluye los 12 pasos. Si lees las páginas de las 7 a la 15 cuidadosamente, observarás que Bill W. pasa por todos esos pasos uno por uno. Al ir leyendo este capítulo, puedes asomarte por encima de los hombros de Bill W. para examinar cómo alcanza y trabaja cada paso. Por medio de estos 12 pasos y debido a su confianza en un poder superior, finalmente logra volver al sano juicio.
Es fácil identificarse con Bill W. Su historia es muy parecida a la de muchos alcohólicos. Por supuesto que nosotros tenemos historias muy similares a la suya y nos podemos ver reflejados en casi cada párrafo del capítulo 1. La historia de Bill W. te puede brindar inspiración y esperanza al ver que alguien tan desesperanzadamente adicto al alcohol como lo fue Bill W. pueda recuperarse. Si es que lo pudo hacer, cualquiera puede hacerlo. Los dos autores de este libro somos pruebas vivientes de esta verdad y hace más de 20 años que seguimos la pista de Bill W. y pusimos en práctica los 12 pasos dentro de nuestras vidas. El resultado fue que ninguno de los dos ha bebido una copa en más de 20 años. Ambos teníamos el mismo problema que tenía Bill W. y la misma solución que funcionó a él nos ha funcionado a nosotros. La historia de Bill W. ha sido el principio de la esperanza y el comienzo de las creencias para millones de personas. Cuando nosotros la leímos por primera vez, nos dijimos: si Bill W. pudo recuperarse y nosotros somos tan parecidos a él, quizás también nos podemos recuperar. Nosotros pudimos y lo hicimos. Y si tú lo quieres, tú también puedes. Algunos dicen que no se pueden identificar con Bill W. porque era un poderoso corredor y especulador de la bolsa neoyorquina y después de haberse graduado como abogado. Así que piensan que son distintos a Bill porque son trabajadores o amas de casa o estudiantes o porque simplemente no tienen empleo. A estas personas se les olvida que Bill W. también estuvo sin empleo durante años debido al problema que tenía con el alcohol y esto le ocurrió después de haber tenido grandes logros en la bolsa, no antes. Poco después de haber hecho tratos muy exitosos, él se encontró en la calle demasiado obsesionado con el alcohol para lograr mantenerse. No, Bill W. no era una persona especial. Era igual que todos nosotros. Si tú te encuentras leyendo esta parte de nuestro libro y aún no has leído el capítulo 1 de Alcohólicos Anónimos, que es la historia de Bill, por favor léela ahora. Es un relato espeluznante, vivido y detallado del descenso de un alcohólico hacia la locura. Y asimismo es la historia inspirada y emotiva de su completa recuperación, así como su resultante salud física, emocional y espiritual. Y también quiero añadir aquí algo, señores. Pueden ir y escuchar el libro si quieren, porque ustedes no lo están leyendo, lo están escuchando. Y también existe una película que muchos de ustedes han de conocer o tal vez no. Es exactamente la historia de este hombre y la película se llama Mi nombre es Bill. Y se trata de la vida de este borracho y de cómo se creó Alcohólicos Anónimos. Se los añado aquí por si les interesa. Continuando con la lectura. Los 12 pasos como un proceso natural. No repetiremos la historia de Bill W. aquí, porque el libro grande la cuenta mejor de lo que nosotros podríamos hacerlo, pero nos gustaría hacer énfasis en los puntos donde Bill W. aceptó cada uno de los 12 pasos en orden, y cómo esos 12 pasos lo llevaron hacia el camino de la recuperación. Por supuesto que cuando se recuperó, los 12 pasos aún no se habían concebido como un programa de recuperación, ni se habían escrito. Sin embargo, Bill W. pasó por cada uno de ellos, ya que los 12 pasos describen el proceso natural por el que los alcohólicos y otras personas con adicciones pasan para recuperarse. Los 12 pasos son una descripción de un proceso de recuperación, no un conjunto artificial de ejercicios. Sugerimos que ahora abras una copia del libro grande en la página 7 y observes con nosotros cómo fue que Bill W. llegó a entender y a poner en práctica cada uno de esos pasos. Después de haber bebido durante años y de haber tratado de resolver su problema,
Utilizando tan solo la fuerza de la voluntad y fallando miserablemente en sus intentos, Bill W. finalmente llega al primer paso. En las líneas 31 a la 34 de la página 7, admite su impotencia ante el alcohol y se da cuenta de que su vida es totalmente ingobernable. En las páginas de la 9 a la 11, Bill W. describe su propio proceso de llegar a crecer, pero también a creer en un poder superior, y a él esto le podría devolver el sano juicio. Y al final de la página 11, Bill W. detalla este hallazgo de un modo claro, elegante y bello, y este es el segundo paso. La página 12 del libro grande describe el trayecto personal de Bill W. desde el tercer paso hasta el paso 12, y en las líneas de la 10 a la 12 adopta el tercer paso, humildemente ofreciéndose a Dios como él lo concebía. Inmediatamente después, en las líneas de la 14 a la 17, da el cuarto, quinto y sexto pasos. Hace un inventario moral de sí mismo y se enfrenta a sus errores y los admite ante sí mismo, ante otro ser humano y ante Dios, y se encuentra enteramente dispuesto a dejar que Dios lo libere de sus defectos de carácter. El séptimo paso, donde formalmente le pide a este poder superior que lo libere de estos defectos, es implícito claramente. En las líneas de la 19 a la 23, Bill W. da el octavo y noveno pasos. Hace una lista de todas aquellas personas a quienes había ofendido y se encuentra dispuesto a admitir sus errores honestamente y promete reparar los daños causados a esas personas. En el resto de la página 12, así como en las páginas 13 y 14, podemos ver cómo Bill W. da los pasos 10º y 11º, así como el paso 12. Continúa haciendo su inventario personal y admitiendo sus errores, y busca, a través de la oración y la meditación, mejorar su contacto consciente con Dios, como Él lo concibe, y practica los principios básicos de la honestidad, la humildad, y de seguir la voluntad de un poder superior a lo largo de su vida. Por medio de estas pocas y cuantas páginas podemos seguir a Bill W. por cada etapa de su despertar espiritual y por cada etapa de su recuperación. Y en estas páginas podemos ver claramente que sí se recuperó, y además que los 12 pasos sí funcionan. Y aún para los alcohólicos adictos más desesperanzados. El primer encuentro de Bill W. con el segundo paso ocurrió a fines de noviembre de 1934, cuando su amigo Ivy lo visitó y le contó que había tenido un despertar espiritual. Había dado el primer paso en el hospital de Towns durante una segunda estancia en ese lugar, donde había ido para desintoxicarse. Salió del hospital a los 3 días después de haber dado ese tercer paso hasta el paso 12 y no volvió a beber una copa en 36 años que le quedaron de vida. En la historia de la crisis y recuperación de Bill W. podemos ver un ejemplo exacto de lo que escribe el Dr. Silkworth en la opinión del médico. Y esto es lo que nos parece tan importante sobre la historia de Bill. Si eres un alcohólico o adicto o cualquier otra cosa y te encuentras desesperado y deseas dejar de beber o de usar la droga que estés usando y has estado tratando de parar pero no lo has logrado, entonces te podrás ver reflejado en la primera parte de la historia de Bill W. Su historia, la miseria, la desesperanza, el fracaso, es igual a lo tuyo. Pero si deseas dejar de beber o de usar otras drogas y resolver tu problema, entonces puedes creer en la segunda mitad de su historia, su recuperación, su despertar espiritual, su sobriedad y muchos años de estabilidad y felicidad podrían ser tuyos también. Porque lo que le ocurrió a Bill W. también te puede ocurrir a ti.